Muy buenas tardes con todos. De una reunión que se me extendió un poco más de lo comentar a sus compañeros que están en el aula. ¿Aló? Profe, Hola, se le acá escucha sí se un escucha poco bien aquí por si trabado. acaso. ¿Aló? Ahí sí se le escucha bien, profe. Ya, bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy tuve una reunión que se extendió un poco más de lo considerado, así que por favor háganme un favor de decirles a los chicos que están en el salón que me estoy cruzando ahorita el campus. Con todo lo de la lluvia se vuelve el transporte un poco 4:15 a lo mucho, si no es antes. Si les pueden comunicar, les agradecería. Muchas gracias. ¿Aló? Ya les decimos ahorita Sí, cuando. ya les digo, sí. Listo. Gracias.
Profe, profe, está muteado el micrófono. Ok, ahí, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí sí. El proyector creo que suena. ¿Aló? ¿Pueden hablar en casa? Sí. No Hola, se profe, escucha, buenos días. no sé si será mi audio, pero no escucho, o sea, se escucha un poco lejos. Profe, se escucha más como ruido, más que se le escucha hablar. Ya habrá actualizado. Dice que ya está bien. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí sí se escucha bien. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar hasta que llegue el aparato, porque parece que hay un problema con el aparato, el Jabra, el famoso Jabra, que es el que nos permite tener audio y bocinas al mismo tiempo, sumado a lo que ya llegué tarde. Hoy se está haciendo viernes 13. Bueno. Listo. Entonces, ahí ambas partes deberían estar viendo mi pantalla y hoy vamos a empezar con el tema de cargas. ¿Listo? Entonces, esta vez lo vamos a hacer un poco, digamos, no sé, voy a mirar qué tal nos va. Hola. Sigue nomás. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué es la parte? Un momento. ¿Aló? ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan en casa? Se escucha más o menos, nomás, como que un poco bajo. Antes, ¿cómo me escuchaban? Antes se escuchaba mejor.
Ahí está con el llave. ¿Aló? Chicos, ¿me escuchan? No, es que tiene que sonar allá. A mi computadora. ¿Aló? ¿Aló? Sí se ¿Aló? escucha ahí, Juanca. ¿Sí se escucha ahí? Sí. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno, entonces ahora sí espero que podamos empezar. Vamos a empezar con las diferentes, revisando rápidamente las diferentes tipos de cargas que vamos a aplicar en los puentes, ¿ya? En este caso, es importante que yo les comente que no vamos a mirar algunas a profundidad, más que todo por cuestiones de tiempo y más que todo por cuestiones de complejidad. Por ejemplo, en un puente colgante, toda la parte no lineal de la carga, no, pues no la vamos a ver. No vamos a ver mucho, por ejemplo, cargas producidas por las mareas o las olas en las pilas de los puentes, ¿sí? O cargas que tengan que ver con toda la parte de pilotaje, ¿no? Todos los pilotes generan cargas, empujes, bueno, un poco de ese tipo de cargas no las vamos a ver. Sin embargo, la idea sí va a ser revisar algunas cargas que serían las más importantes dentro de nuestro estudio. ¿Listo? Entonces, hoy voy a evitarme la parte de estar rayando, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, si de pronto es más ágil, si es mejor. Después les preguntaré algunas cosas acerca de eso. ¿Listo? Entonces, dentro de las cargas, digamos que existen cargas variadas y vamos a empezar con las cargas permanentes. Ahora sí no sé por qué. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece esto? ¿Ya lo quité? Ah, ya. Genial. ¿Qué pantalla se está proyectando? Está la tuya, se está proyectando, ¿no? No. Ok, listo. Ah, pero en el proyector está conectado. Eso es un lío, todavía no sé qué está conectado. Bueno. Entonces, de las cargas permanentes vamos a hablar de que son las asociadas a cargas que quedan estáticas dentro de la superestructura y de la subestructura del puente. Entre ellas, pues van a estar todo lo que sería nosotros la carga muerta, ¿sí? Que nosotros la vamos a llamar DC para todo lo que es la carga muerta en puentes. DC es Dead Components, ¿ya? En inglés. Y más que todo, muchas de las palabras, como son tomadas del Ashton, ¿sí? Va a tener esa función de dos letras. Recuerden que, por ejemplo, ustedes cuando estaban viendo en la NEC, D era asociado a carga muerta, L a carga viva y nada más, ¿no? Aquí, las letras con las que se identifican van a ser de doble, ¿sí? Dos letras para identificar el tipo de carga, ¿listo? Entonces, tradicionalmente en edificios, nosotros tenemos la carga muerta de los pesos propios de los componentes, y ya, punto, y para de contar. Eso, en puentes, sería la carga de C, ¿sí? También tenemos la carga de W, que es la dead wearing, o cargas que son de revestimientos. Ahí entra todo lo que vendría a ser, por ejemplo, el pavimento, ¿sí? O cargas de andenes, digamos, ¿sí? Cuando son móviles, esas barreras que decía mi amigo Nico, creo que era Nico, que se pueden mover, ¿sí, no? ¿Tú eras el que me decía? Las barreras que eran móviles. Esas que son como tubitos que giran también. No. Ah, no, sí, las carreras de concreto que se pueden retirar. Que se retiran, que se mueven, por ejemplo, eso no sería un dead component, sino sería más que todo uno de superficie. Todos los pesos, por ejemplo, de puentes, algunos puentes que tienen jardines, sistemas eléctricos, ¿no? Sistemas de agua, que a veces se transporta sobre el puente, todo lo que sería luminarias, toda esa parte de superficie. ¿Listo? Y ahí tenemos lo que serían las cargas E sub B. Siempre el sufijo E va a estar asociado a air, ¿no? Y B son cargas verticales, ¿ya? Hay más. Todas las de tierras, ¿sí? Van a tener también un componente de cargas permanentes, pues porque una vez hecho la excavación y rellenado el sitio, pues nosotros vamos a tener que esa parte no se va a mover, ¿no?
pero las que están de más, que no estoy mostrando aquí todas, las vamos a mirar cuando lleguemos a la parte del diseño de el estribo. Ahí vamos a ver, pero no es nada raro, son todas las cargas de empujes laterales, ustedes vieron en geotecnia, que son empujes laterales del terreno. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas tablitas que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el Ashton, igual que en la NEC, va a aparecer unas tablas en donde están los materiales, ¿no? ¿Y cuánto es el peso específico? ¿Quién me recuerda que es KCF? KCF. Recuerden que esto sale de la norma inglesa. KCF. ¿Qué es KSI? Kilo, libras, square inch. ¿Qué será entonces KCF? Cubic feet, ¿no? Entonces son kilo, libras, fuerza por pie cúbico, ¿sí? Que es básicamente un peso específico, ¿no? Entonces, ahí he subrayado los que serían los que más vamos a utilizar, en donde serían superficies de revestimiento bituminoso, o sea, asfalto, ¿no? Y por aquí en concreto de peso normal, con un F' menor a 5000 KSI, que sería lo normal para superficies, para concreto no preesforzado. Recuerden que estamos metiéndonos todo en lo no preesforzado, entonces ahí tenemos esos valores, ¿no? Entonces ahí, si ustedes hacen la conversión, ¿sí? Punto 14 KCF vienen a ser 22 kilómetros por metro cúbico en cristiano, ¿no? En nuestro más. Y punto 14.5 vienen a ser 23.54. Esos son los valores que quiero que por ahí los anoten, porque esos son los que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para evaluar lo que es la parte de la carga muerta, netamente vamos a tener nosotros unas áreas multiplicadas por unas longitudes que me generan un volumen, ¿no? Y de ahí, pues yo voy a generar lo que sería la multiplicación por el peso específico para calcular los pesos en general, ¿no? Entonces, yo voy a tener que el peso, si yo tengo el peso específico gamma y lo multiplico por el volumen, pues voy a tener una unidad de fuerza. ¿Qué cosas vamos a calcular con fuerzas? O sea, fuerzas puntuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que las cargas de las barreras son, como su espesor, su ancho, está contenido, una barrera, ¿cuánto dijimos que tenía de ancho en nuestro curso? Una barrera de concreto. 50. Sí, más o menos. Habíamos dicho que para el curso vamos a tomar 50, ¿no? Entonces, básicamente 50, pues, teniendo en cuenta un puente, pues 50 es una carga distribuida en un espacio bien pequeño, ¿no? Entonces, ese peso de las barreras lo vamos a aplicar como una carga puntual a lo largo de la longitud del puente, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo una sección transversal de mi puente, la barrera va a ser una carga puntual, pero cuando yo vea el sentido longitudinal del puente, va a ser una carga distribuida, ¿sí? Y yo la voy a poder calcular de nuevo, ¿no? El peso, pues, del pavimento va a ser una carga distribuida, el peso de la losa, una carga distribuida, y así yo voy a ir aplicando las cargas en función de estos pesos específicos según como corresponda. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un peso por metro lineal, ¿no? O yo necesito un peso por metro lineal, pues yo ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el peso específico del material por el área de la sección transversal. Por ejemplo, si yo tengo el área o el peso específico de una barrera, habíamos dicho que las barreras tenían un ancho de 50, ¿no es verdad? Y les dije que el área de la sección transversal iba a ser 0.25. Entonces, yo voy a multiplicar ese 0.25 por el peso específico del hormigón, que es 23.54, y básicamente eso me dice que la barrera pesa por un metro lineal de esa barrera, pesa 6 kilómetros por metro. Nada más ni nada menos. ¿Listo? ¿Preguntas? Sencillo, ¿no? Es algo de cargas, básicamente lo que hemos visto en análisis. ¿Listo? Ahora, ¿me avisan si voy muy rápido o voy bien? ¿Sí?
¿Cuál era el tercer ítem que estaba antes de la tabla? Era el componen de los surfaces. ¿Cuál? Ah, ya. Ahí me he comido una tilde, no he almorzado. Bueno. Ahora, esta parte es importante, la parte de la convención de signos, ¿sí? La convención de unidades en el sistema inglés, ¿ya? Resulta que muchas de las partes que nosotros vemos, por ejemplo aquí, ¿sí? Fíjense que yo tengo en este punto, por cierto, ¿dónde está el mouse? Acá. Tengo que las dimensiones, ahí en Norteamérica los dan así, 1, apóstrofe, ¿no? 3, comillas, ¿no? Entonces, un apóstrofe, para ellos es un pie, ¿es verdad? Y ya hemos visto más o menos, pues que un pie, ¿sí? Son 12 pulgadas, ¿sí? Y 12 pulgadas, cada pulgada es 2.54 centímetros, un pie es entonces 30.48 centímetros. Esto porque es importante, más que todo porque yo voy a tener que convertir esas unidades que están como descompuestas de pies a pulgadas y después a metros y en sentido inverso para usar algunas tablas. ¿Listo? Entonces, en esta semana, ustedes, en la próxima semana, cuando veamos el diseño de la superestructura, dentro de los materiales van a aparecer unas que dicen tablas de diseño de losas. Búsquenla ahí por D2L, tablas de diseño de losas. Y en esas tablas ustedes van a necesitar hacer esta conversión. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuánto es el ancho? Yo lo que voy a hacer es que la longitud, que está en un número, con un apóstrofe en pies, más un número con unas comillas, lo voy a convertir a una unidad que yo pueda manejar. Si quieren, pues pueden convertir las pulgadas a pies. Es más fácil convertir los pies a pulgadas multiplicando por 12 y sumando las dos unidades. ¿Listo? Pero en sentido inverso también funciona. Por ejemplo, a ver, ¿quién creen que sea el más alto del salón ahorita? Creo que Cristian, me parece, ¿no? ¿Será, Cristian? Bueno, ¿cuánto mides, Cristian? 1,80 casi. ¿Ah? Él debe ser el más alto, ¿no? También de pronto. 1,76. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a probar si este bendito marcador funciona. ¿Me confirmas? Si yo rayo en esta sección. Rayo. ¿Ah? El problema es que el marcador que me han dado para marcar no funciona. Bueno, entonces, ¿cómo convertirían la altura de Cristian? ¿Cuánto dijiste? No me dijiste, creo. Ya, digamos, 1.80 metros, supongamos, ¿no? Así como... ¿Cómo convertiríamos esa altura, ¿sí?, a una convención así? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el número en pies. Entonces, por ejemplo, sería 1.80 entre 0.3048. ¿Cuánto les da ese número? 5.90. 90.55. Ya, entonces 5.90. Déjenme ver si el otro. ¿Y qué hacemos con ese punto 90? Pues le quitamos el entero, me queda el punto 90 y eso lo multiplico por 2. Nada más. 5.95 pies con 10, casi 11. Casi 11 pulgadas, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra manera. No sé qué hice el otro marcador.
¿Quieres ayudar con esto? Creo que toca subir esto para que se guarde la tierra. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una distancia de 0.70 metros, por ejemplo, por alguna cosa, ¿cuánto sería? 0.70 los divido entre 0.3048, me da 2.2966 y esa .2966 lo multiplico por 12 y me queda 2,3.6 pulgadas. 2 pies, 3.6 pulgadas. Eso va a ser muy común. Prácticamente todas las tablas en el sistema inglés van a estar con esas dimensiones. Si ustedes se van a trabajar a Estados Unidos, los planos van a estar en esas dimensiones. Siempre pies, pulgadas, y se vuelve ya algo rutinario. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Genial. Creo que tienes que la punta, como que cuando le presionas, es como un corrector. Cuando le presionas, como que baja la punta. No sé cómo es. Esta cosa tampoco está. Sí. O sea, mira, así ya se presiona. Ya vi esta presión. Hacer con presión. No, sí funciona, pero ya le hice, pero no estaba, creo que estaba tan seco. Eso sequito no marca, ¿no? Bueno, listo. Ahora, vamos a calcular algunos pesos que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, los andenes, las veredas, ¿sí? Van a ser elementos en los cuales nosotros vamos a necesitar aplicarlos en diferentes modelos, ¿sí? Entonces, en la sección transversal del puente, nosotros vamos a necesitar aplicarlos como una carga distribuida y en la sección del ancho que tenga el andén. Ya habíamos dicho que más o menos mínimo 1 metro y generalmente unos 50 cuando son 2 personas en zonas urbanas, ¿no? Habíamos hablado de eso la anterior vez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el peso? ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo 20 centímetros de espesor en mi andén y voy a tener un ancho de 1 metro, ¿no? Entonces, ese ancho para la sección transversal del puente, ¿sí? Para una vista longitudinal del puente, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar lo que sería la sección transversal por el peso específico, ¿no? Entonces, en este andén, yo tengo que es un andén de 1 metro, pues el peso distribuido, la carga distribuido en el sentido longitudinal del puente va a ser 1 metro de ancho por 0.20 metros de alto, ¿sí? Por el peso específico, y me da que un andén pesa 4.71 kilonewtons por metro, un andén para 2 personas. Para una persona, este sería, ¿no? Para una persona. Y me queda como una carga distribuida así. Entonces, si yo tengo el puente visto en una sección longitudinal, en donde esto de aquí se llama, ¿qué? ¿Qué dijimos que se llamaban los extremos? Los estribos del puente. Tengo mi losa del puente y tengo mi pila central. Entonces yo voy a tener aquí que un andén va a ser una carga distribuida de 4.71 kilonewtons por metro. ¿Listo? Ahora, el andén yo también lo necesito ubicar en una sección transversal. Entonces, aquí, supónganse que ustedes tienen la sección transversal del puente. Este sería un puente de viga cajón. Es independiente, ¿no? Es indiferente realmente. Entonces, para calcular en una sección transversal, nosotros vamos a necesitar mirar o saber, conocer de antemano
cuánto va a ser la porción del puente que nosotros vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, en puentes, cuando nosotros analizamos la sección transversal del puente, la analizamos de forma unitaria para un ancho unitario, donde usábamos el ancho unitario en puentes. Perdón, ¿dónde usábamos el ancho unitario en nuestros cálculos en ingeniería civil? ¿Para qué? Para losas. Ajá. De hecho, para eso es lo único que sirve la carga del andén, ¿no? Para el diseño de las losas, ¿sí? Después ya se transfiere bruta toda a la que sería la columna, ¿no? Pero inicialmente, para lo que vamos a utilizarla es para el diseño de las losas. Entonces, igual que aquella vez, lo que nosotros necesitamos es calcular un ancho unitario. Entonces, se entiende que eso es una sección transversal, ¿no es verdad? Y de aquí para acá está la sección longitudinal del puente, ¿sí? O el sentido longitudinal del puente. Entonces, yo en el sentido longitudinal del puente voy a coger una unidad. Generalmente va a ser 1 metro, pero también puede ser un pie, ¿sí? Para las normas americanas, ¿sí? Generalmente el diseño de losa se hace por 1 pie de ancho, no 1 metro. ¿Listo? Y es independiente. Independientemente de lo que ustedes escojan, entonces yo voy a coger un ancho unitario, ¿sí? Y voy a calcular cuánto pesa ese andén por ese ancho unitario que yo estoy colocando. ¿Listo? Entonces, si yo quiero la carga longitudinal, saco la sección transversal, ¿sí? De mi andén. Y si yo quiero la carga transversal, saco la sección longitudinal de mi andén. Siempre la perpendicular a donde yo quiero que se distribuya la carga. Recuerden eso, ¿sí? Eso funciona siempre. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo que este elemento, ¿sí? Tiene un ancho de 1 metro, el andén, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar lo mismo, sacar la sección longitudinal, la longitud, la multiplico por el espesor y después por el peso unitario. Entonces, ¿cómo llego yo a este número? No está la operación. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo sacarían ese peso transversal de mi puente, de mi andén, para ponerlo en la sección transversal? ¿Cómo llegué a ese número, 1.43? ¿Cómo lo calcularía? ¿Sí? ¿Cómo sería la operación? Entonces especifico por el... ¿Ya? Multiplicar. Multiplicar. ¿Sí te dio? ¿No te dio? ¿Les dio? ¿No les dio? ¿Qué pasó? A ver, hoy voy a tratar de no cansarme parado todo el día. Déjenme probar una cosa. ¿Será que si yo rayo esa actualiza? A ver, ok. Entonces, la idea es, yo necesito que en esta sección transversal, que ahorita sería una sección de vigas cajón, necesito colocar la carga del andén. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué cálculo voy a hacer? Entonces, dije que mi andén tiene un largo, este largo de aquí, que es de un ancho unitario, que va a ser 30.48 centímetros. Entonces multiplico. Entonces el peso del andén va a ser 30, el largo del andén, el ancho unitario que voy a tomar va a ser 30.48, ¿no? De ahí multiplico por el espesor del andén, que va a ser 0.20,
y de ahí por 23.54, y eso me va a dar ese valor. ¿Listo? Entonces, eso para todo, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular también el espesor del pavimento, ¿sí? Entonces, para el espesor del pavimento, voy a hacer lo mismo. El pavimento entra en la parte de la carga que llamamos DW, ¿sí? Entonces, esa carga DW va a incluir todo lo que sería el peso de instalaciones de agua, luz y la carga de las superficies que hablábamos, ¿no? Entonces, en el pavimento, nosotros tenemos el ancho de vía. ¿Cómo le llamábamos el ancho de vía? W. ¿Recuerdan? En la anterior clase habíamos dicho que el ancho de vía era el ancho W. Ese ancho W va a ser lo que tengo para calcular nuestro espesor, ¿no? O nuestro peso por metro. En este caso, metro lineal. Y el pavimento también. Yo lo voy a necesitar aplicar en la sección transversal para el diseño de la losa y en la sección longitudinal para el diseño de las vigas como tal. ¿Listo? Entonces, en función del espesor del pavimento, yo tendría que el peso por metro en el sentido longitudinal, ¿sí?, del puente va a ser el ancho de la vía por el espesor T del pavimento por el peso específico del pavimento. Punto. Y ya, ¿no? Y si yo quiero, en el sentido transversal, ubicar ese peso, pues lo que hago es, de nuevo, un ancho unitario. Lo mismo que hacíamos para el andén. Es el mismo concepto. ¿Listo? Aquí lo que más me interesa es esta parte. En puentes hay una cosa importante y es que los puentes también sirven para llevar servicios públicos de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, tradicionalmente esa parte de las instalaciones eléctricas y de agua van a quedar escondidas en la parte inferior del puente. Siempre se ubican para que, primero, no puedan estar expuestas a que un vehículo se impacte contra ellas y dañe el sistema, ¿no? Y segundo, estéticamente, pues no sería agradable ver un tubo de 8, 12, 10 pulgadas atravesando el puente, ¿no? Entonces, para nuestro curso, vamos a asumir que siempre cuando yo les diga que existen ductos o instalaciones, pues vamos a calcular el peso del ducto en función del peso específico del agua por el volumen de agua que está contenida en el ducto. O, si la queremos poner como una carga distribuida, por la sección transversal del tubo. ¿Listo? Entonces, el área del ducto multiplicado por el peso específico del agua, multiplicado por el número de ductos que está transformando el puente, me va a dar la carga longitudinal que yo voy a aplicar a mi superestructura. ¿Listo? Entonces, pero Juan, si es un ducto de petróleo, pues bueno, ¿qué cambia ahí en la ecuación? El peso específico del petróleo. No es nada más. ¿Listo? Ahora, para los ductos de gas, electricidad y teléfono, me he estado comiendo un montón de tiempo, ¿no? Para los ductos de gas, electricidad y teléfono, lo que nosotros vamos a tener es un peso que es un promedio, ¿ya? Entonces no nos vamos a poner a calcular exactamente. Para el curso vamos a decir que por cada uno de los ductos que haya de cada uno de estos servicios, yo lo voy a multiplicar por 75 kilogramos fuerza sobre metro, o lo que es 0.75 kilonewtons por metro. Entonces, si yo les digo, bueno, hay 2 ductos de gas, hay un ducto de electricidad y 3 de teléfono, ¿sí? Entonces serían 5 ductos por 0.75 y eso se me genera una carga distribuida. ¿Listo? Para lo que sería el curso. ¿Listo? Ahora, de ahí vamos a pasar a lo que serían las cargas vehiculares. Esta parte yo digo que sería la parte más importante desde el punto de vista del diseño de puentes. ¿Listo? Entonces, ¿para qué vehículo nosotros diseñamos? ¿Sí? Para un Ford F-150, para una Hammer,
diseñamos para un camión de 40 toneladas, ¿qué? ¿Listo? Entonces, resulta que en este caso nosotros vamos a ver, más que todo porque en Ecuador no existe una norma de diseño de puentes específica, ¿sí? No hay como la NEC, que es una norma para el diseño de construcción de edificios, no hay una norma específica para el diseño de puentes. Entonces, vamos a tomarnos, o nos vamos a basar en la norma de los Estados Unidos, ya les había formado, y les voy a contar un poco la historia de qué pasó con esta norma. Resulta que allá en Estados Unidos, ya hace algunos años, esto será en el 93 exactamente, ellos empezaron a hacer un estudio de cuál es el peso que transita en sus carreteras, ¿sí? Y de eso empezaron a hacer un análisis estadístico de las cargas y de las distribuciones geométricas sobre las cargas que transitan sobre las vías en Estados Unidos, ¿no? Entonces ustedes van a decir, bueno, pero en Estados Unidos, pues ellos tienen mejor, más plata, ¿no? El sueño americano, toda la cosa. Entonces, ¿por qué lo aplicamos aquí? La razón es porque, en general, nosotros tenemos prácticamente para carga los mismos vehículos, en general, que ellos, ¿sí? Todos los Chevrolet, los Ford, todos son básicamente los mismos, ¿no? No van a ser exactamente igual. Por ejemplo, en Colombia ya hicieron el estudio de los vehículos que hay en Colombia y en la norma de diseño de puentes, CSP, que es en Colombia, ya hay un estudio para las cargas a aplicar en puentes. Pero si no hay más, pues al menos la de los gringos, perdón, las de los norteamericanos. ¿Listo? Entonces, la carga, nosotros la vamos a llamar o la vamos a encontrar como carga LL, ¿sí? Live load, ¿sí? Y la carga puntualmente, si ustedes la buscan, se llama la HL93. Y de eso era la investigación de esta semana, ¿no? Más que todo porque llegué un poquito tarde, preferí empezar con la clase, pero no se olviden de hacerla para la próxima clase. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben un poco, y eso me sirve también para avanzar un poco en lo que sería el tema de la carga. ¿Listo? Por cierto, ¿en casa me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha bien, Juan Carlos. Bueno, genial. Si no me escuchan, me escriben, que ahí está mi amigo, me olvidé tu nombre. Eduardo, pendiente del chat, ¿sí? O aquí lo abren el micrófono y ¿listo? Entonces, la carga HL93 es una carga ficticia. Usted no puede ir a comprar un camión HL93, no existe, ¿sí? Ese es el nombre que se le dio resultado del estudio estadístico, ¿ya? La carga vehicular, ¿sí? Para diseño de puentes consta de 3 cargas realmente. ¿Estamos? Entonces, la primera va a ser la carga de un camión de diseño. La segunda carga va a ser un tándem de diseño. Y la tercera va a ser una carga distribuida o una sobrecarga vehicular. ¿Listo? Entonces, el camión de diseño es este que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, el camión de diseño va a tener un eje líder, un eje primero tráiler y un eje segundo tráiler. ¿Listo? El eje líder pesa 8 kips y los dos ejes tráiler van a pesar 32 kips. ¿Listo? Entonces, en total, la distribución va a ser de 64 y 8, 72 kips. Eso es el peso del camión de diseño, ¿sí? Eso viene siendo, si ustedes convierten, más o menos casi 40 toneladas. No son 40 toneladas, es un poquito menos. ¿Listo? Pero cualquiera, siempre van a ser las mismas del camión de diseño, ¿sí? Y aquí lo importante va a ser las longitudes. Entonces recuerda que estábamos hablando la otra vez de las líneas de influencia. Ah, creo que con ustedes, perdón, me estoy... Ah, sí, bueno, con ustedes, pero en otra clase, ¿no? En la clase de análisis computacional. Ah, no son con ustedes, con el de mañana. Fuentes de mañana. Lo siento, perdón, ¿no?
Entonces recordarán de su clase de análisis estructural o también con Fernando en su clase de pretensado, los que algunos están tomando con él o ya la tomaron. ¿No vieron líneas de influencia de puente? Sí. ¿No? ¿No? Sí. Bueno, entonces, pero en análisis estructural. En análisis estructural. ¿Listo? Entonces, ¿quién recuerda qué eran las líneas de influencia? Ya, así se calculan. Pero ¿qué es un gráfico de línea de influencia? ¿Y cuál es la diferencia con un diagrama, por ejemplo? Muestra el esfuerzo que está actuando en una estructura para hacer más tarde. Exacto. Muestra la fuerza interna, digámoslo, que ocurre en un punto de la estructura cuando yo voy cambiando de posición una carga. ¿Listo? Entonces es básicamente un diagrama que me dice, hombre, si yo quiero analizar solo el centro de la luz, el momento en el centro de la luz, el gráfico me va a decir, bueno, si yo pongo una carga en el extremo del puente, el momento en el centro de la luz va a ser 10. Si yo lo pongo a 1 metro, va a ser 12. Si lo pongo encima del centro de la luz, va a ser 10. Y me va a ir diciendo, en un mismo punto de análisis, cómo varía el diagrama de una fuerza interna cuando muevo una carga por encima. ¿Listo? Entonces, esos diagramas son bastante útiles porque, ¿sí? Porque me va a decir dónde yo debo colocar las cargas para producir máximos efectos cuando están viajando estos vehículos sobre el puente. Ajá. Entonces, eso que ustedes aprendieron en el análisis estructural, 1 o 2, depende, ¿no? Eso sirve aquí. Entonces, por favor, si no recuerdan el tema, o de pronto, de plano, no lo vieron con su profesor, ayúdenme leyendo del libro de Casimali de análisis estructural, que creo que todo el mundo lo conoce, ¿sí? El libro de Casimali de análisis estructural. Búsquense ahí líneas de influencia y algo que se llama el método de, si vamos a ver, y van a poder confirmar los de, a ver, me comí una cuya y va a borrar con dos. Suele suceder. ¿Ya te acostumbras tanto a borrar con el iPad? Le iba a hacer así ya para que empiece a borrar. Una vez me pasa. Bueno, ¿me puedes anotar ese valor ahí en el chat, por favor? Müller. Listo. El método de Müller-Breda para el cálculo de líneas de influencia. ¿Sí? Entonces, lo vamos a necesitar. No necesito que pues, se aprendan al detalle. Lo que necesito es que ustedes tengan idea, porque les voy a enseñar cómo hacerlo eso en SAP, para que pues lo hagan en SAP, pero cuando SAP bote algo, ustedes digan miércoles, esto como que está medio raro, ¿no? Esto como que no tiene sentido, y tengan un criterio de ingeniero, pues para decir, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Listo? ¿Ya les usted? Ya, listo. Ahí en casa, ¿todo bien? Bueno. Entonces, ¿por qué les comento esto de las líneas de influencia? Es por lo siguiente. Si ustedes se fijan, ¿sí? Un vehículo, entre el camión de diseño, entre el eje líder y el eje tráiler, va a tener una distancia entre ejes de 14 pies. ¿Listo? Fija. Sin embargo, entre el eje tráiler 1 y el eje tráiler 2, va a tener una distancia que puede variar de 14 a 30 pies. ¿Listo? ¿Por qué es esa variación? Porque usted, con la línea de influencia, va a poner las cargas donde produzcan el peor efecto para el centro de la luz y para los apoyos. ¿Listo? Entonces, el trabajo de usted como ingeniero es asegurarse que la ubicación de esas cargas produzcan el peor efecto en el sistema. Entonces ya se dan cuenta que el proceso va a ser bastante tedioso, ¿no? Afortunadamente está la herramienta de SAP que nos hace ese problema, o nos resuelve ese problema, siempre y cuando usted configure bien SAP. Ya les voy a enseñar que en SAP hay que calcular un montón de puntos, y usted tiene que decirle, bueno, yo necesito que me calcules al menos tantos puntos, para que pues el valor
sea representativo. ¿Listo? Pero bueno. Ahora, estos ejes, ¿sí? Un eje tiene dos llantas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues dos puntos de apoyo, porque en la parte de atrás hay como 4, ¿no? Entonces, un eje tiene dos puntos de apoyo que están mostrados aquí en el acción transversal. ¿Listo? Entonces, estos 8 kips son 4 y 4, ¿sí? Estos 32 son 16 y 16, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque yo el vehículo lo voy a colocar, pues, en mi sección transversal, ¿sí? Y yo debo ubicar las cargas en función de esto. Ahora, ¿cuánto tiene el ancho de un carril de diseño para puentes? Ya lo hablamos. 365 y en pies 12, ¿no? Nuestro vehículo de diseño tiene un ancho vehicular de 10 pies, en donde los ejes de las llantas están separados 6 pies. Entonces, eso vuelve el proceso de diseño un poco más tedioso. ¿Por qué? Porque si yo tengo 12 de ancho, para colocar un vehículo de 10 de ancho, me está sobrando un pie y un pie. ¿Estamos de acuerdo? Eso, usted tiene que mover el vehículo dentro del carril para producir los peores efectos también. ¿Listo? Entonces, todo en puentes acerca de la carga viva es lo más tedioso, porque usted va a tener que hacer un montón de iteraciones y va a tener que hacer un montón de cambios dentro de la superestructura para producir y cumplir lo que dice la norma, que es producir los peores efectos. ¿Listo? Pero, pues ya les voy a comentar un poco que para ciertos tipos de puentes, o sea, los que vamos a ver en este curso, ¿sí? La norma nos ha hecho unas tablitas de diseño para dummies de puentes, ¿no? Entonces, Nacho calcula puentes, tal, ¿no? Bueno. De ahí, esta es la distribución, ¿sí? 32 toneladas. Este y este es el mismo gráfico, solo que el uno está en kips, el otro está en toneladas fuerza. Este es el que sacan, o lo que ustedes ven ahí en el libro, ¿sí? Y ahí para que lo tengan en cuenta dentro del diseño. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a tener también? Una parte importante es cuando nosotros aplicamos en la carga en la sección transversal del puente y vamos a hacer el diseño del, lo que sería la barrera o el diseño del andén. ¿Listo? Entonces, para el diseño de las vigas del puente, o de las vigas del puente, en los carriles que están pegados a las barreras o a los andenes, yo no voy a poder pegar el vehículo a más de 2 pies de la barrera o del andén. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta llanta, ¿sí? Va a estar a mínimo 2 pies de la barrera o del andén en los extremos del puente. ¿Listo? Sin embargo, para el diseño del voladizo, la norma me obliga a que esta llanta quede al menos a máximo 1 pie de la barrera o del andén para el diseño del voladizo. ¿Listo? Esto se los voy a recordar cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Al diseño del voladizo, les voy a... ¿Se acuerdan por allá cuando estábamos viendo eso? Ya. Como está más pegado al borde, va a generar un momento más grande en el voladizo, ¿sí? Y eso es parte del diseño. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el tándem de diseño, ¿no? El tándem de diseño es cualquiera de estas dos cositas. Un vehículo pequeño de solo 2 ejes, ¿sí? O un tándem de los que ustedes ven en pavimentos. No, mentira, en pavimentos el tándem es un eje de 2, ¿no? No vendría a ser ninguno de esos. Vendría a ser o este camioncito chiquito o este que sería un trailer. ¿Listo? Entonces, esos tándem de diseño van a tener un peso por eje de 25 kilos, obvio, ¿no? Deben ser iguales por la distribución, ¿no? Es un elemento simplemente apoyado. ¿Estamos de acuerdo que un vehículo es un carro? Un carro es un
elementos simplemente apoyados, ¿no? Desde el punto de vista del análisis estructural. De ahí, los ejes. 4 pies, siempre. Aquí no hay la flexibilidad. El ancho va a ser el mismo, un ancho de 10, con una distancia entre ejes de 6, que es más o menos lo estándar, lo que quiere decir que cada eje pesa 12.5 kilos. ¿Sí? Igual, eso traducido al sistema internacional, pues vamos a tener un peso de 22.68 toneladas. ¿Listo? De ahí tenemos lo último que sería la línea de diseño. La línea de diseño, ¿a qué horas es que se acaba esto? Perdón. Ah, bien, listo. La línea de diseño va a ser una carga distribuida. Perdón, es como un esfuerzo realmente. ¿Listo? La línea de diseño va a representar algo y va a representar un trancón sobre el puente. ¿Han estado buscando un trancón sobre el puente? Seguro que sí. ¿Qué es un trancón? Ah, ¿qué? ¿Un tráfico? O sea, cuando los carros quieran ir acumulados, un atasco, un embotellamiento. Ya, yo les llamo trancón, no sé por qué sí. Pero, a ver, ¿cómo es que en Chile tenían un nombre específico? Esto se llamaba, déjenme, ya me acordaré, pero tenía un nombre como que tú decías, bueno, si yo les digo trancón, claro, trancón no tiene nada, ¿no? No tiene como alusión, pero entonces, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, básicamente lo que representa son a los vehículos normales, ¿sí? Circulando a muy baja velocidad. Entonces, en este caso, como estamos hablando de vehículos a baja velocidad, la carga o la línea de diseño es una carga vehicular que no genera impacto sobre el puente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el impacto se da cuando usted va a velocidad y entra al puente. ¿Sí? Pero si está 5 ahí que medio arranca, pues no va a generar impacto sobre el puente y no genera ese incremento dinámico. Esto que acabo de decir es importante porque cuando nosotros apliquemos las cargas en el puente, solo las cargas del tándem o del camión de diseño van a tener o se les va a aplicar el incremento por el impacto. ¿Sí? A la línea de diseño no. Súper importante. ¿Cómo se distribuye? ¿Listo? Realmente esta carga tiene un valor y está distribuida en un ancho. ¿Listo? Entonces, el ancho nuevamente van a ser 10 pies, así que solo se aprenden un número. El ancho de todos los vehículos, incluido la línea de diseño, va a ser 10 pies, pero genera el mismo problema, ¿no? La línea de diseño, pues se puede mover 2 pies también dentro del carril. ¿Estamos? ¿Listo? La línea de diseño tiene un peso de 0.64 kips por pie lineal, o lo que es lo mismo, ¿sí? 952 kilogramos. Fuerza, recuerden que si no le ponen la F de fuerza, eso es masa y eso otra cosa, ¿no? Ahí, eso es tomado del libro, entonces son kilogramos fuerza por metro. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? No. Entonces, la carga HL93 es una carga que está compuesta por cargas estadísticas, ¿no? Que tiene un camión, un tándem y una línea, todos de diseño. ¿Listo? En donde el camión y el tándem van a tener una configuración de 2 ejes con cargas. Las cargas del camión y del tándem siempre van a ser iguales, excepto cuando chequeemos las cargas de fenómenos de fatiga sobre el puente en puentes de acero. ¿Listo? Pero para lo demás, cuando lleguemos allá, les diré cómo se cambia. ¿Listo? Ahora, combinaciones. ¿Sí? Aquí hay una parte importante y es que vamos a tener combinaciones de carga viva. ¿Listo?
Las combinaciones de carga viva van a ser lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes estaban en diseño de hormigón o con diseño de losas, todo lo que tenía que ver con diseños, teníamos una combinación que el momento último o el cortante último, la carga última, lo que sea, había una combinación que es 1.2D más 1.6L. Por cierto, si es verdad que en casa ven ese marcador. Creo que no están los de casa. ¿Sí? ¿No? Se ve un poquito. Y unas partes sí y otras partes no. Bueno, a mí me dijeron que tú iba con... Se ve más o menos. ¿Se ve más o menos? Más o menos. Bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que en puentes, esta combinación se va a dividir. Esta L no es una sola, ¿sí? Vamos a tener L1, L2 y son las que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos carga viva vehicular y ustedes vean la combinación de carga viva vehicular, esa combinación se va a dividir en el número de combinaciones que vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, principalmente hay dos tipos de combinaciones, que son las combinaciones de diseño para el diseño de todos los elementos, excepto lo que dice ahí. Por ejemplo, esta combinación, estas dos primeras, L1 y L2, va a servir para diseñar todos los elementos, excepto cuando yo quiera calcular el momento negativo para diseñar algo, ¿sí o no? O quiera calcular la reacción en un apoyo intermedio. ¿Qué es un apoyo intermedio? Es una columna que está sosteniendo el puente. ¿Estamos de acuerdo? Un apoyo intermedio no son los estribos, son los apoyos de columnas, que realmente ya vamos a ver que el puente no está apoyado en columnas, sino en una viga que lo sostiene. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber cuál es el efecto de la carga en ese apoyo intermedio, o si yo tengo un puente continuo y quiero diseñar la losa, y para la losa quiero calcular el momento justo en ese apoyo, el momento negativo, ahí no sirven estas combinaciones. ¿Listo? Para todo lo demás existe. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las combinaciones? La combinación que nosotros vamos a hablar es esta. Las combinaciones de carga viva siempre incluyen el camión y la línea de carga simultáneos, o el tándem y la línea de carga o la línea de diseño simultáneos, pero nunca el tándem y el camión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, una distribución en donde esto está en formato fuerzas, ¿sí? Y tengo el camión aplicado con la línea de diseño. Esto lo vamos a llamar L1. Y aquí tengo el tándem más la línea de diseño y esto va a ser L2. Entonces, como nuestro cerebro no está diseñado para entender el no, ¿no? Entonces les voy a decir, en vez de para lo que no sirve, ¿sí? Ahí está escrito para lo que sirve, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a utilizar esto? Para calcular momentos positivos máximos en los centros de la luz. Para calcular los cortantes máximos. Calcular deflexiones, por ejemplo. ¿Listo? Eso. ¿Se entiende cómo están las dos? ¿Sí? Es el tándem solo con la línea de diseño o el camión solo más la línea de diseño. ¿Listo? Ahora, tenemos otras que sirven exactamente para esto. Como aquí estas dos primeras nos sirven para los momentos negativos y las reacciones en las columnas, entonces yo tengo otras dos. ¿Ya? Y estas dos son un poco más complejas. ¿Listo? Entonces,
En últimas, ay, ¿qué pasó? Dime. Una pregunta, digamos, si cuando estamos hablando de un puente que está compuesto de una viga continua, cuando hacemos ejercicios de análisis estructural, nos da que los potentes máximos están justamente en los apoyos de las columnas. Ajá. Entonces, ¿cómo es que no se puede en el apoyo de velocidad? Sí, para calcular potente máximo. Para calcular la reacción en el apoyo, no la reacción de cortante en la viga. ¿Me cachas? O sea, una cosa es que el cortante aquí sea el máximo, pero yo no quiero es que me calcules la reacción, ¿ya? Que es otra cosa. ¿Listo? Bueno. Con estas dos últimas y nos vamos, ¿no? Las dos últimas y nos vamos, ¿no? De la fiesta. Bueno. La combinación L3 y L4 es en esquema lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser el camión. En una vamos a usar el camión y en la otra vamos a usar el camión. Punto. Nada más. Pero en esquema es lo mismo. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Para calcular momentos negativos en vigas continuas y para calcular las reacciones que van a las columnas. ¿Estamos? Solo en ese caso. ¿Listo? Solo en ese caso. Lo que quiere decir que a los que les encanta hacer envolventes en SAP, no, porque ustedes deben usar en ciertos elementos unas combinaciones y en otros otros. ¿Estamos? Listo. ¿Cómo se va a distribuir la carga? Va a ser el camión uno detrás del otro multiplicado por el 90% de las cargas del camión. Entonces, el 90% de 8 aquí es... Exacto. 7.2, ¿no? Facilito, ¿no? Todo el 90%, las cargas va a ser el camión y y la línea de diseño, o el tándem y la línea de diseño, pero al 90%. ¿Estamos de acuerdo? Un camión va a estar atrás del otro, ¿sí? Por eso, no lo puedo utilizar para los momentos máximos positivos. Imagínense, me va a salir que los dos los pego y ya. ¿Qué tiene de importante? ¿Sí? Las distancias entre los ejes van a ser variables en el camión, igual que antes, ¿sí? Pero la distancia entre los dos camiones también va a ser variable. Y yo lo voy a variar entre 0 hasta, entre 15 metros hacia el infinito. ¿Sí? Entonces los dos camiones van a estar separados 50 pies. Eso es lo importante. Los dos camiones van a estar separados 50 pies. ¿Sí? Y de ahí yo puedo separarlos más o hasta 50 pies. Y eso ubico en mi superestructura. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, la línea de diseño también va a quedar multiplicada por el 90%. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir es que este vendría a ser el esquema de cargas de ese sistema, ¿sí? Y esto va a ser para el diseño de columnas, el diseño de la viga cabezal, ¿sí? Y la transferencia, si los estribos son empotrados en los extremos con la superestructura, va a ser para también el diseño de estribos. ¿Listo? Esta es la que vamos a llamar L3 y la L4 va a ser la misma historia, solo que va a ser con el 90% del tándem. ¿Sí? Y se va a usar para exactamente lo mismo. Columnas, ¿sí? Viga cabezal, estribos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Los esquemas de las L1 y L2. Claro. Listo. Entonces, no se olviden, la próxima clase sí vamos a hacer la revisión de lo de esta semana, aunque pues ya lo explicamos. Era la idea que se agilice esta parte. ¿Listo? Muchas gracias y disculpen nuevamente la demora. Y nos vemos de aquí el miércoles, me parece, ¿no? El miércoles por este mismo horario. Gracias en casa. ¿Estuvieron? Gracias, Juan Carlos. Chao, Leslie. No, Juan Carlos, gracias. Luego, profe, gracias. Chao. Chao, Juan Carlos.
Listo. Que estén bien.